La gente suele asumir que el valor es obvio, que se puede medir con solo echar un vistazo, pero a veces, las cosas más valiosas están escondidas a simple vista, esperando a que alguien que sepa lo que busca las descubra. Aprendí esa lección gracias a mi abuela, aunque no la entendí del todo hasta después de que ella se fue. Me llamo Sarah Chin, y estoy a punto de contarte cómo la colección de arte, sin valor, de mi abuela cambió mi vida, y la forma en que mi familia entiende lo que realmente vale. La mansión victoriana de la calle Maple, incluyendo todos los muebles y terrenos, pasa a mi nieta Victoria Chin, leyó el abogado del testamento de la abuela. Mi hermana Vicky prácticamente brillaba de felicidad. La propiedad valía al menos $5 millones en el floreciente mercado inmobiliario de Seattle. A mi nieta Sarah, continuó, le dejo toda mi colección de arte, actualmente almacenada en la galería del ala este de la mansión. Vicky ni siquiera se molestó en ocultar su risa. Perfecto, quédate con esos cuadros polvorientos. Van a quedar de maravilla en tu mini departamento, si es que caben. Me quedé en silencio, recordando las incontables tardes que pasé con la abuela en esa galería, mientras Vicky andaba en reuniones y expandiendo su imperio inmobiliario. Yo había estado estudiando historia del arte, aprendiendo técnicas de restauración y escuchando las historias que la abuela contaba sobre cada pieza de su colección. Cada una de estas pinturas tiene algo especial, me decía con los ojos brillando, solo tienes que saber qué estás buscando. La lectura del testamento continuó, repartiendo otros bienes entre los miembros de la familia. Mamá recibió la colección de joyas de la abuela, papá se quedó con algunas cuentas de inversión, pero yo no podía dejar de pensar en la colección de arte, especialmente en una conversación que tuve con la abuela 2 meses antes de que falleciera. Ven, querida, me dijo una tarde lluviosa, llevándome frente a una pintura en particular dentro de la galería. Era pequeña, oscurecida por el tiempo, y mostraba lo que parecía ser una escena campestre. ¿Qué ves? La estudié con cuidado, usando lo que había aprendido en mi carrera de historia del arte. La composición recuerda a la Edad de Oro holandesa. El trazo sugiere mediados del siglo XVII, aunque es difícil saberlo con tanta suciedad y barniz viejo. Ella sonrió con misterio. Muy bien, ahora mira la firma. Me acerqué más, pero la esquina inferior estaba tan oscurecida que no se distinguía ningún detalle. Necesita restauración. Claro que sí, dijo, apretando mi mano. Recuerda, Sarah, a veces lo que otros consideran sin valor es invaluable para quien sabe entenderlo. Ahora, sentada en la oficina del abogado, pensé en ese momento. La abuela siempre fue intencional en todo lo que hacía. Tenía que haber una razón por la que me había señalado esa pintura en particular. Las disposiciones serán efectivas de inmediato, concluyó el abogado, aunque debo señalar que la colección de arte de Sarah debe retirarse de la mansión en un plazo de 30 días. Vicky ya estaba en su celular, seguramente planeando renovaciones. De todas formas necesito ese espacio para un estudio de yoga. Asegúrate de sacar toda esa porquería rápido, Sarah. Mamá me tocó el brazo con simpatía. Cariño, si necesitas ayuda para guardar los cuadros, yo me las arreglo, le aseguré. Tenía un pequeño estudio de restauración donde trabajaba por mi cuenta. Estaría apretado, pero era posible. Al día siguiente, comencé a catalogar la colección, 63 pinturas en total, desde retratos pequeños hasta paisajes grandes. La mayoría necesitaba una restauración seria, limpieza, remoción de barniz, reparación cuidadosa de daños por el paso del tiempo. Empecé con la escena campestre que la abuela me había mostrado, bajo las luces brillantes de mi estudio. Comencé el minucioso proceso de limpieza superficial. Pasaron horas mientras quitaba con cuidado décadas de polvo y suciedad. ¿Qué tenías de especial?, le susurré a la pintura. ¿Qué querías decirme, abuela? Mi celular vibró. Vicky. Los contratistas vienen la próxima semana. Necesito esa galería libre ya. El testamento te da 30 días. No seas problemática, Sarah. Algunas sí tenemos propiedades de verdad que manejar. Colgué y volví a la pintura. La sección limpia ya mostraba colores más vivos, pinceladas más detalladas. Entonces noté algo en la parte recién revelada, un pequeño detalle en el fondo que me hizo contener la respiración. Dios mío, susurré, sacando mis libros de referencia. No puede ser. Trabajé toda la noche, limpiando más de la superficie con mucho cuidado. Por la mañana, estaba lo suficientemente segura como para hacer una llamada. D.R.A. Rodríguez, soy Sarah Chin. ¿Recuerda el proyecto de autenticación en el que le ayudé el año pasado? Necesito su experiencia. Urgente. Llegó 2 horas después, observando la pintura con sus lentes especializados. Sarah, si esto es lo que creo que es. Mire el molino en el fondo, le dije,
El diseño específico, cómo incide la luz, y aquí, en esta sección que acabo de limpiar, la marca de firma del artista. Se recargó hacia atrás, con los ojos bien abiertos. Tenemos que llamar a Sotheby's, ahora. Todavía no, respondí, pensando en las otras 62 pinturas que esperaban ser examinadas. Primero necesito saber qué más escondía la abuela en su colección. Durante la siguiente semana, trabajé sistemáticamente con cada pintura. Una por una revelaban sorpresas conforme las capas de suciedad y barniz viejo eran removidas. La doctora Rodríguez trajo colegas del Departamento de Historia del Arte de la universidad. La noticia empezó a correr en la comunidad de restauradores. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de Vicky, cada vez más molestos por la demora en desocupar la galería. Los ignoré todos. Estaba demasiado concentrada en los tesoros que iban emergiendo bajo mi cuidado. Entonces llegó el correo que lo confirmaba todo, fotos en alta resolución del catálogo de un artista de 1653, con coincidencias inconfundibles con varias de las pinturas restauradas. Tu abuela, dijo la doctora Rodríguez, mirando la evidencia, o fue la coleccionista con más suerte del mundo, o sabía exactamente lo que tenía, terminé, y exactamente quién sabría valorarlo. La pregunta era, ¿cuántos secretos más escondían esas pinturas, sin valor? ¿Y cómo reaccionaría mi familia al descubrir la verdadera herencia de la abuela? Estaba a punto de averiguarlo. Había programado al equipo de autenticación de Sotheby's para examinar la colección, y me aseguré de que todos los miembros de la familia estuvieran presentes para presenciarlo. A veces, la mejor venganza no es demostrar que tenías razón, es dejar que los expertos lo hagan por ti. La mañana de la autenticación de Sotheby's, llegué temprano a la mansión. La galería lucía distinta ahora, pinturas cuidadosamente limpiadas y organizadas, iluminación adecuada instalada, cada pieza documentada y fotografiada. ¿Mi improvisado taller de conservación? El equipo de laboratorio ocupaba una esquina, contando la historia de 3 semanas de trabajo meticuloso. Vicky llegó primero, molesta por tener que retrasar sus planes de renovación por esta pérdida de tiempo. Esto mejor sea rápido, dijo, tocando su tacón de diseñador con impaciencia. Mis contratistas están perdiendo la paciencia. Créeme, respondí, pensando en lo que estaba por suceder. Esto valdrá tu tiempo. Luego llegaron mamá y papá, seguidos de varios tíos, tías y primos, todos curiosos por la reunión urgente que había convocado. La doctora Rodríguez estaba quieta en la esquina, ocultando una pequeña sonrisa. A las 10 de la mañana, exactas, llegó el equipo de Sotheby's, 3 expertos encabezados por el Dr. James Morrison, una de las principales autoridades mundiales en pinturas de la Edad de Oro de los Países Bajos. Señorita Chim, me saludó formalmente. ¿Comenzamos? Los conduje a la primera pintura, la escena pastoral que mi abuela me había mostrado. Los ojos del Dr. Morrison se agrandaron mientras la examinaba bajo sus luces especializadas. Las fotos de autenticación que enviaste fueron impresionantes, pero en persona, se giró hacia sus colegas. Miren la firma, la técnica de pincel, la composición del pigmento. Se agruparon alrededor de la pintura, murmurando términos técnicos. Vicky miró ostentosamente su reloj. Bueno, demandó, ¿qué tiene de especial esta vieja cosa polvorienta? El doctor Morrison se enderezó. Esta cosa polvorienta es una obra sin firmar de Joir, circa 1653, uno de sus primeros paisajes, previamente considerado perdido. En el mercado actual, consultó sus notas. Una estimación conservadora sería de $35 millones. La habitación quedó en silencio. El teléfono de Vicky cayó al suelo. Eso es imposible, susurró mamá. Oh, aún se pone mejor, dije, llevándolos a la siguiente pintura. Esta me tomó un tiempo limpiarla correctamente, pero miren la marca del comerciante en la esquina. La siguiente hora fue una sinfonía de suspiros y exclamaciones mientras el equipo de Sotheby's pasaba por la colección, un retrato de Frans Hals previamente desconocido, 2 Rembrandt tempranos, una impresionante naturaleza muerta de Rachel Ruysch, una de las pocas pintoras célebres de la Edad de Oro de los Países Bajos. Tu abuela, dijo el doctor Morrison, sacudiendo la cabeza con asombro, reunió una de las mejores colecciones privadas de pinturas de la Edad de Oro de los Países Bajos que he visto. ¿El valor total? Consultó su tableta. Las estimaciones preliminares lo ponen en más de $160 millones. Vicky tuvo que sentarse. Mamá estaba llorando. Papá solo seguía negando con la cabeza. Pero, ¿cómo? Finalmente Vicky logró decir. Solo eran pinturas viejas acumulando polvo. No, corregí. Eran obras maestras,
esperando ser reconocidas. Abuela pasó décadas construyendo esta colección, comprando piezas que otros pasaron por alto porque estaban sucias o dañadas. Sabía lo que buscaba, y sabía quién entendería su verdadero valor. La doctora Rodríguez dio un paso al frente. Tu abuela me contactó acerca del trabajo de Sara en restauración de arte el año pasado. Quería confirmar que Sara tenía las habilidades para conservar adecuadamente estas piezas. Fue bastante meticulosa en su evaluación. Recordé todas esas tardes en la galería, abuela poniendo a prueba mi conocimiento, enseñándome a ver más allá de la superficie. Ella me estaba preparando todo el tiempo. Me dejó esta colección, dije en voz baja, porque sabía que vería lo que otros pasaron por alto, justo como ella lo hacía. El equipo de Sotheby's pasó el resto del día documentando todo. La noticia del descubrimiento ya se estaba difundiendo por el mundo del arte. Mi teléfono estaba lleno de llamadas de museos y coleccionistas. Esa tarde, cuando los expertos finalmente se fueron, encontré una carta en el escritorio de abuela, fechada una semana antes de que ella falleciera. Mi querida Sara. Para este momento ya habrás descubierto lo que otros no fueron capaces de ver. Construí esta colección pieza por pieza, encontrando tesoros donde otros vieron basura. Como tú, entendí que el verdadero valor no siempre es obvio a primera vista. El mundo del arte estará muy emocionado por el Vermeer y los Rembrandt, pero mira bien la pequeña pintura de flores en la esquina, la que todos ignoraron. La firma bajo la suciedad es mía. Sí, querida mía, yo también era pintora, aunque nunca se lo dije a nadie. Ese es mi regalo solo para ti, no por su valor monetario, sino como recordatorio de que a veces nuestros mayores tesoros son los que mantenemos en silencio hasta el momento adecuado. Cuida estas pinturas, Sara. Son más que solo arte valioso. Son una lección, sobre mirar más profundo, sobre entender que el valor no siempre se mide de formas obvias. Y tal vez, también son una pequeña venganza contra aquellos que juzgan demasiado rápido y miran superficialmente. Con todo mi amor, abuela. Encontré la pintura que mencionaba, un pequeño y exquisito estudio de tulipanes que mostraba la mano de una maestra. La colgué en mi estudio, un recordatorio privado de la abuela que me enseñó tanto. El siguiente año fue un torbellino. La colección se convirtió en la historia más grande del mundo del arte. Los museos pelearon por los derechos de exhibición. Trabajé con Sotheby's para organizar una subasta histórica de algunas piezas seleccionadas, mientras mantenía algunas de las obras más significativas para exhibición pública permanente. La mansión de Vicky de repente parecía menos impresionante comparada con el valor de esas viejas pinturas polvorientas. Intentó impugnar el testamento, alegando que abuela no estaba en su juicio al regalar arte tan valioso. El tribunal rechazó su reclamación en menos de una hora. Usé parte de las ganancias para establecer la Fundación de Conservación de Arte Chin, proporcionando becas para estudiantes que estudian restauración de arte. El primer proyecto de la fundación, restaurar obras de arte olvidadas de pequeños museos y colecciones privadas, buscando obras maestras pasadas por alto. Mamá finalmente admitió que mi título en Historia del Arte no fue un desperdicio de matrícula después de todo. Papá comenzó a tomar clases de apreciación del arte en el museo local. Incluso Vicky desarrolló interés en la inversión en arte, aunque todavía no entiende que el verdadero valor no se trata solo de etiquetas de precio. El mes pasado, abrí mi propio estudio de conservación en la casa de carruajes renovada detrás de la mansión, la cual Vicky finalmente vendió, olvidando los planes del estudio de yoga. Jóvenes artistas y conservadores vienen a aprender, estudiar y entender la importancia de mirar más allá. El retrato de abuela cuelga en mi oficina, no la pintura formal de óleo que la familia encargó, sino un pequeño boceto informal que encontré escondido detrás de una de las obras maestras holandesas. En él, ella está sonriendo, esa sonrisa sabia, la que llevaba al compartir secretos sobre el arte, y el valor, y la vida. A veces, los visitantes preguntan cómo lo supo, cómo construyó una colección tan increíble cuando todos los demás pasaron por alto estos tesoros. Les digo lo que ella me dijo. El valor no se trata de lo que todos pueden ver, se trata de lo que te tomas el tiempo para descubrir. El mundo del arte todavía murmura sobre el descubrimiento de la colección Chen, pero para mí, el verdadero descubrimiento no fueron los millones ni las obras maestras perdidas. Fue entender lo que abuela me había estado enseñando todo el tiempo, que a veces, los mayores tesoros son aquellos que otros descartan como inútiles, y a veces, la mejor venganza no es demostrar que las personas están equivocadas, es revelar lo acertado que estuviste todo el tiempo. Mi nombre es Pazli Hernández, y a los 34 años, he trabajado duro para convertirme en una ejecutiva de marketing, un puesto que llevo con orgullo. Es el reflejo de mi dedicación y ambición. Desde afuera, mi vida podría parecer perfecta, pero la perfección suele ser solo una ilusión. Últimamente, mi matrimonio con Nathan se ha vuelto complicado.
Sus acciones han sembrado dudas en mí, dudas que nunca imaginé tener. Todo empezó poco a poco. Casi imperceptiblemente, una inquietud creciente. Nathan, quien siempre fue puntual, comenzó a llegar tarde más seguido. El trabajo está pesado, decía. Sonaba como una excusa fácil, pero yo conozco la vida corporativa, sus verdades no dichas, sus presiones ocultas. Sus razones se sentían endebles, como historias mal armadas que se desmoronaban más con cada día. Luego llegaron las llamadas silenciosas. Su voz bajaba de tono, como si ocultara algo. Cuando lo enfrenté, actuó confundido, fingiendo no entender mis sospechas. Su actuación fue tan convincente que casi se sintió como un insulto. Una noche, alcancé a escuchar una parte de su conversación. Susan, el plan. Paisley no se enterará. Susan, la hermana de Nathan, una mujer de mirada afilada y lengua más filosa que siempre me ponía nerviosa. ¿Estaban conspirando contra mí? Mi corazón latía entre enojo y miedo, pero el miedo no es lo mío. Enfrento los desafíos de frente, así que enmascaré mis preocupaciones con una fachada bien ensayada de ignorancia. Cuando Nathan estaba cerca, hacía preguntas que sonaban inocentes, fingiendo curiosidad. Mencionaba viajes de los que nunca había oído. Me hice la tonta, por dentro. Juntaba las piezas del rompecabezas, aterrada de lo que revelaría la imagen final. Nuestra historia no siempre fue así. Nos conocimos en un evento de la empresa, su carisma encajó con mi ambición. Caímos rápido y fuerte, cenas, caminatas bajo las estrellas y, eventualmente, una casa propia. Pero mientras mi carrera despegaba, la suya parecía estancarse. Algo dentro de él cambió. El hombre que amaba se volvió un extraño, una versión vacía de sí mismo. Su admiración se torció en algo más, resentimiento. Quizás, lo vi en sus ojos, incluso cuando intentaba ocultarlo. Y luego estaba Susan. Desde la primera vez que la conocí, sentí su frialdad, una vibra calculadora tras su cortesía fingida. Cuando Nathan y yo nos comprometimos, sus felicitaciones sonaron forzadas, como si no pudiera creer que su hermano eligiera a alguien como yo. La noche que apareció sin avisar pidiendo 6,000 pesos fue cuando todo empezó a desmoronarse. Es urgente, dijo, con un tono casual, como si tuviéramos la obligación de dárselo solo por ser familia. Acepté, pero bajo mis condiciones. Tuvo que firmar un pagaré legalmente vinculante. Su molestia era obvia, pero aceptó. Esa noche me abrió los ojos a la dinámica tóxica entre Nathan y Susan, una mezcla de manipulación y dependencia. Llevaban tiempo jugando este juego, inventando las reglas sobre la marcha. En las semanas siguientes, me refugié en el trabajo, usándolo como escape. El comportamiento de Nathan se volvió más errático, sus estados de ánimo cambiaban de distante a furioso. Sentía que caminaba sobre una cuerda floja. Pero no pensaba rendirme. Si Nathan y Susan jugaban sucio, yo sabía cómo hacer estrategia. En marketing, la planeación y la anticipación lo son todo, y estaba a punto de aplicar esas habilidades en una campaña completamente nueva. La vida, he aprendido, es como el ajedrez, cada movimiento cuenta. A veces, tienes que sacrificar una pieza para ganar. Sentada en mi escritorio, con las luces de la ciudad brillando abajo, me di cuenta, mi partida estaba llegando a su clímax. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche, una noche que prometía paz pero trajo caos. Nathan estaba distante. Esa noche, entré a nuestra cuenta bancaria compartida para pagar algunas facturas, una tarea rutinaria que se convirtió en un golpe al estómago. Ahí, en blanco y negro, 999,000 pesos retirados. Dinero que había ahorrado durante mis años de soltera. Dinero que esperaba usar para nuestro futuro, un futuro que ahora se sentía como una mentira. La confrontación fue brutal. Nathan se quedó sin palabras, balbuceando entre la defensiva y la culpa. Sus excusas eran débiles, sus justificaciones, peores. Esto no fue un error, fue deliberado. Y sabía que Susan estaba detrás. Esa noche, no dormí. El hombre que alguna vez amé se había convertido en un desconocido. Sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Me había declarado la guerra. Y en la guerra, no hay reglas. A la mañana siguiente, hice 2 llamadas. Una a una abogada de divorcios, conocida por no andarse con rodeos. La otra a un investigador privado. Si Nathan y Susan querían jugar sucio, yo me prepararía para la batalla. Los días siguientes se sintieron como un campo de guerra. La tensión era densa, pesada, no dicha. Las llamadas nocturnas entre Nathan y Susan aumentaron. Sus planes, cualesquiera que fueran, se aceleraban. Entonces llegó un aliado inesperado, Bo, el esposo de Susan. Me llamó de la nada, con la voz tensa y confundida. ¿Está Susan ahí?, preguntó. Así,
se abrió la compuerta. Él notó lo mismo que yo, los secretos, la repentina necesidad de dinero. Rápidamente nos dimos cuenta, nuestros esposos no eran solo hermanos, eran socios en una estafa. Juntos, Bo y yo trazamos un plan, impulsados por la necesidad de justicia y la sed de venganza. Si Nathan y Susan querían jugar, les daríamos una partida que jamás olvidarían. Se creían intocables, pero olvidaron algo crucial: la resistencia de las personas que subestimaron. Bo, tranquilo y paciente, había soportado las manipulaciones de Susan durante años. Su historia reflejaba la mía, amor convertido en traición. Formamos una alianza, no solo por las circunstancias, sino por una comprensión compartida. Descubrimos que planeaban un viaje lujoso, financiado con nuestro dinero robado. La idea de que disfrutaran del paraíso a nuestras expensas alimentó nuestra determinación. Nuestro plan era simple, pero audaz. Los dejaríamos ir, pero con un giro inesperado. Se encontrarían varados, sin recursos, lejos de casa. Cambié la tarjeta de crédito de Nathan por una vieja membresía de gimnasio caducada, una que no notaría hasta que fuera demasiado tarde. Bo y yo nos aseguramos de congelar sus fondos de viaje en cuanto aterrizaran. Sentirían la impotencia, justo como nos hicieron sentir a nosotros. El juego había comenzado. A medida que se acercaba el día de su partida, observé a Nathan empacar sus cosas, fingiendo que no me importaba. Estaba rebosante de emoción, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba en nuestras vidas. «Me vas a extrañar, ¿verdad?», preguntó, con una sonrisa amplia y confiada. «Más de lo que imaginas», respondí, con sarcasmo oculto en mis palabras, pero no se dio cuenta. Cuando finalmente llegó el día y se fueron, una extraña sensación de libertad me invadió, mezclada con un toque de nerviosismo. Parte de mí quería confrontar a Nathan, soltar toda la frustración que había guardado, pero sabía que el silencio era más poderoso que cualquier palabra que pudiera lanzarle. Bo y yo nos mantuvimos en contacto, observando desde las sombras cómo sus planes comenzaban a desmoronarse. Tal como esperábamos, los problemas surgieron de inmediato. Las llamadas desesperadas de Nathan, llenas de frustración y confusión, eran música para mis oídos. «La tarjeta no funciona», gritó, su fachada de calma derrumbándose. Fingiendo sorpresa, respondí: «Qué raro, tal vez deberías llamar a tu banco», asegurándome de que mi tono sonara genuino, aunque estaba lejos de serlo. Pasaron los días, y la situación de Nathan y Susan empeoró. Varados y sin acceso a sus fondos, quedaron expuestos. La mesa se había volteado, y ahora eran ellos quienes se sentían vulnerables. Al ver su caída, no pude ignorar la amarga verdad: esto marcaba el fin de mi matrimonio, por más tóxico que se hubiera vuelto. Aunque sentí satisfacción al ver fracasar su plan, seguía siendo una pérdida. Recibía actualizaciones ocasionales de Bo, quien seguía sereno incluso cuando su propia vida se desmoronaba. Nuestra estrategia había funcionado mejor de lo que esperábamos. Sin acceso a su dinero robado, estaban desesperados buscando soluciones. Las llamadas de Nathan se volvieron más frenéticas. «Paisley, tienes que ayudarnos, esto ya no es gracioso». Su voz, antes cálida y amorosa, ahora tenía un tono de enojo que conocía demasiado bien. Pero yo seguía impasible. «Lo siento, Nathan, pero no puedo ayudarte», dije, con mi voz firme e inquebrantable. Su sorpresa fue evidente incluso a través del teléfono. Por primera vez, no estaba cediendo. Mientras tanto, la imagen perfecta de Susan, la hermana leal y esposa devota, se desmoronaba. Bo me mantenía informada, contándome cómo su lado manipulador salía a la luz, mostrando una versión más siniestra de ella. Con los días, la situación de Nathan y Susan se volvió desesperada. Sin otra opción, tuvieron que depender de la ayuda de otros, una humillación para dos personas que siempre miraban por encima del hombro a los demás. El día que estaban programados para regresar, sentí alivio, aunque sabía que esto solo era el comienzo. Mientras esperaba la llegada de Nathan, me preparé mentalmente para la confrontación inevitable. Cuando Nathan cruzó la puerta, su típica arrogancia había desaparecido, reemplazada por una expresión de derrota. Me miró, buscando a la esposa que creía conocer, pero yo ya no era esa persona. «Paisley, empezó, su voz temblorosa. Lo interrumpí, mi voz firme y resuelta. «Guárdatelo, Nathan, sé todo». El silencio que siguió estaba cargado de verdades no dichas, y en ese momento, me di cuenta, ya no estaba atada a este matrimonio, se había acabado, era libre. Las secuelas de su viaje fallido marcaron el inicio de una etapa de ajuste de cuentas. La casa, que alguna vez estuvo llena de risas, ahora se sentía fría, llena solo de la amarga verdad de la traición.
El regreso de Nathan marcó el comienzo de una serie de confrontaciones, cada una más intensa que la anterior. Nuestras conversaciones, antes sobre sueños compartidos, ahora eran batallas donde las palabras se convertían en armas. Pero debajo de todo el dolor y la ira, sentía algo más: libertad. Mis reuniones con la abogada de divorcio se convirtieron en mi nueva rutina. Cada sesión era un paso más hacia liberarme de este matrimonio tóxico. La abogada, astuta y decidida, me guió en el proceso. Mientras tanto, Bo también inició su divorcio de Susan, y lo que comenzó como una alianza por conveniencia se transformó en una amistad genuina. Nos apoyamos mutuamente, compartiendo nuestras experiencias y comenzando el proceso de sanación. A medida que avanzaba el divorcio, salió a la luz la magnitud de la traición de Nathan y Susan. Registros bancarios, estados financieros y los hallazgos del investigador privado pintaban un cuadro claro de su engaño. No fue fácil aceptarlo, pero solo fortaleció mi determinación. El día que se finalizó el divorcio, salí del juzgado como Paisley Hernández, independiente, más fuerte y libre. En las semanas siguientes, me volqué de lleno en mi carrera. Mi arduo trabajo no pasó desapercibido, y pronto recibí un ascenso, un reconocimiento a mi resiliencia. La vida después del divorcio se convirtió en un viaje de redescubrimiento. El mundo, que antes se definía por mi matrimonio con Nathan, ahora estaba lleno de posibilidades infinitas. Empecé a encontrar alegría en las cosas simples: una noche tranquila con un libro, un café con Bo, quien se había convertido en un amigo cercano y mi mayor apoyo. Una noche, mientras caminábamos junto al río, con las luces de la ciudad reflejándose en el agua, Bo se volvió hacia mí, su voz llena de nervios y sinceridad. Paisley, dijo, estos meses contigo han sido un viaje que nunca esperé, pero estoy agradecido por cada momento. Te has convertido en mucho más que una amiga para mí. Sus palabras resonaron con los sentimientos que había guardado en mi corazón. Bo, respondí, tomando su mano, siento lo mismo. Has sido mi fuerza, mi alegría en los momentos más oscuros. No puedo imaginar mi vida sin ti. Mientras estábamos ahí, tomados de la mano, el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. En ese momento, solo existíamos nosotros, dos almas que encontraron paz y fuerza el uno en el otro. La vida, me di cuenta, es un viaje impredecible, lleno de alegría, dolor, amor y pérdida. Son esas mismas experiencias las que moldean la obra maestra que es la vida. Al mirar hacia adelante, vi un futuro lleno de esperanza y nuevas posibilidades, un futuro definido por las decisiones que tomé y la persona en la que me había convertido. El camino por delante era incierto, pero estaba lista para enfrentarlo, con Bo a mi lado. Gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo capítulo. Que nada los deje de sorprender.